Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos una vez más en nuestro acostumbrado Zoom 17 a las 7. Dejo con ustedes a la señora Marisol Morales Barrera para que, como presidenta del capítulo de Tecnólogos Médicos de Fundación para la Seguridad del Paciente Chile, tenga la gentileza de presentar a nuestra próxima invitada. Muchísimas gracias, don Hugo. Buenas tardes a todos y todas las que nos están acompañando en esta transmisión, donde de nuevo nos juntamos para poder conversar, reflexionar y aprender sobre la seguridad de nuestros pacientes en toda Latinoamérica y el mundo. Para mí es un orgullo poder estar aquí presente con Adriana hoy día, nuestra invitada, colega también mía. Un poquito presentarla para que sepamos más o menos su experiencia de vida, su formación y su trayectoria. Egresada de la Universidad de Chile de Temuco, el año 77 de la carrera de Tecnología Médica. Ha participado o ha trabajado a través de todo Chile, en Iquique, en Santiago, en Puerto Montt también, en diferentes áreas. Él ha sido encargada de esterilización y a través de todos esos caminos recorridos durante su vida fue tomando la sensibilidad que muchos los que tenemos, los que pertenecemos a esta fundación, de poder estar atentos a contribuir de muchos ámbitos y del área donde nosotros nos desempeñamos hacia la seguridad de los pacientes y hacia la calidad de la atención. Así que dejo con ustedes a Adriana. Muchísimas gracias, Adriana, por estar hoy con la charla de toma de muestra de laboratorio clínico, un aliado fundamental en el diagnóstico y la seguridad de nuestros pacientes, que es desde donde nosotros como tecnólogos médicos y como analistas del laboratorio, desde donde podemos aportar para poder fomentar la seguridad de nuestros pacientes en la atención clínica. Muchísimas gracias, Adriana. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Muy bien. Mi nombre es Daniela. Hola a los que no me conocen, mi nombre es Daniela y hoy los voy a acompañar para presentar a la persona que va a exponer esta charla. Les quiero presentar a Adriana van Wessel. Ella es especialista en calidad del paciente. Para los que no conocen un poco su historia, ella es de profesión tecnóloga médico y pasó muchos años distanciada de su vocación. Durante muchos años ella estuvo administrando una empresa de buses, que en su mayoría era conformada por hombres. Y personalmente yo creo que de ahí ella saca su ímpetu y su garra. Los 90 para Adriana significaron el retorno al mundo de la salud. Y fue en esta época que se integra al Banco de Sangre de la Costa Central. Por supuesto, del cual terminó siendo jefa. Sacó adelante innumerables campañas de donación y aquí aprendió la importancia de la experiencia del paciente en cualquier tratamiento. Hoy Adriana es la encargada del Departamento de Calidad del Hospital Fach. Y créanme que ya esto se lo digo a un nivel más personal, es una persona que lleva el concepto calidad a cada aspecto de su vida. Siempre está buscando hacer una diferencia y siempre está preocupada de la mejora continua. Adriana es una persona que hace las cosas bien, pero bien a la primera. Y eso definitivamente marca quién es ella. Todo esto yo lo sé porque yo soy su hija. Así que tengo el agrado de presentarles a Adriana van Wessel, que va a exponer hoy día en esta charla. Un besito, mami, te amo. A partir de nuevo, pero vamos a pasar rapidito diciendo, ¿cierto?, que la aviación civil se considera una de las instancias más seguras en el planeta. Sin embargo, creo que es muy importante cruzar lo que es la toma de muestras del laboratorio con una instancia bastante más riesgosa y que requiere de mucha concentración, de mucha disciplina y de mucho apego a la normativa para poder llegar a buen puerto. Desde la Laguna del Yeso nos vamos a transportar inmediatamente a Estados Unidos, donde les contaba de que el 88% de los pacientes de cardiología y oncología han sido diagnosticados en base a las pruebas
de diagnóstico in vitro. Por lo tanto, el tema de hoy es algo que nos concierne a todos, es algo que en algún minuto nos va a llegar en la vida en que vamos a ser parte o necesitaremos ser parte de este grupo importante de pacientes que vamos a ser diagnosticados. Solamente para decir que en Chile tendríamos que extrapolar la información de Estados Unidos, pero agreguémosle todo lo que ha significado la pandemia con las tomas de muestra de PCR, que ha tenido todo un comportamiento dinámico, ¿cierto? Desde que se empezaron a tomar las muestras a cómo se están tomando en este minuto. Hay un estudio que a mí me impactó muchísimo porque dice de que el 62% de los errores de diagnóstico de laboratorio ocurren en la fase preanalítica y la mala calidad de la muestra es la razón principal. Por tanto, nosotros nos vamos a enfocar hoy día a pensar de que la reducción de errores preanalíticos puede resultar o puede significar resultados más precisos, y eso significa para los médicos que tengan mayor confianza en sus diagnósticos y poder brindar una atención más segura. Yo no sé si dentro del auditorio hay personas que recuerdan o han vivido la experiencia de que van a un centro médico y van con sus exámenes, ¿cierto? Impresos o lo llevan en el celular, y el médico le dice, ¿sabe qué? Ni siquiera me los muestre, vamos a tener que repetir todo. Yo recuerdo que esa condición era súper triste, particularmente para aquellos pacientes que venían de provincia a Santiago a atenderse a algún centro de prestigio, y lo primero el primer golpe que recibían era de que los exámenes no servían, no había confianza. Hoy ha cambiado un poco la cosa, pero creo que es importante reforzar y que nosotros nos creamos el cuento de lo importante que somos cuando como profesionales estamos frente al trabajo en el laboratorio y valoremos lo que significa la toma de muestra. Nosotros los profesionales de laboratorio aquí, estamos los tecnólogos, ¿cierto? Tenemos técnicos paramédicos también. Un especial saludo a los técnicos paramédicos de Antofagasta que pidieron ver esta presentación porque están haciendo una tesis sobre toma de muestra. Me da mucho gusto de que ellos estén presentes en esta presentación. Tenemos profesionales, ¿cierto? Químicos farmacéuticos, tenemos el médico también, y tenemos una categoría que yo hago que es completamente particular del laboratorio pequeño, del laboratorio mediano, del laboratorio que es un laboratorio de referencia, que solo recibe muestras en relación a algunos tipos de analitos que ellos trabajan. Está el laboratorio, ¿cierto?, del ISP, y está ese laboratorio industrial. Industrial le llamo yo porque son laboratorios que funcionan 24 horas, alejados algunas veces de los centros de atención de salud, y no tienen ningún contacto esos profesionales con el paciente, ni tampoco con la gente que estuvo en la toma de muestra. Y por el contrario, tenemos esos laboratorios pequeños donde muchas veces el mismo profesional que sale a tomar la muestra cuando viene un paciente, ¿cierto? Entonces tenemos que ponernos y ver la toma de muestra desde todos estos ángulos de vista, ¿cierto? Porque para un profesional que se desempeña en un laboratorio de referencia donde solo le llega la muestra en un tubo, no tiene acceso a ningún tipo de información relacionado con el paciente, su relación, ¿cierto?, con la toma de muestra es totalmente distinta que del laboratorio pequeño o mediano. Recordemos, ¿cierto?, de que la condición de los laboratorios es difícil de agrupar. Yo más o menos los ordené como en relación a las dependencias, ¿cierto? Cuando tenemos
laboratorio que es municipal, ¿cierto? Que está dentro de un centro de atención familiar. Tenemos los laboratorios que son parte de redes de salud, ya sea público o privado. Tenemos también el laboratorio externalizado que vive dentro de un centro de salud. Tenemos aquellos laboratorios que son universitarios y que les interesa más la investigación, ¿cierto? Y tenemos los laboratorios privados que dependen o pueden ser parte de alguna clínica, o bien puede ser independiente. En cada uno de esos grupos de laboratorio uno va a encontrar un comportamiento distinto en la relación a la toma de muestra, porque podemos tener tomas de muestra que son propias, ¿cierto? Donde el profesional del laboratorio es parte de esa toma de muestra. Tenemos las tomas de muestras encargadas, por ejemplo, las tomas de muestras que realizan las enfermeras dentro del hospital. Ya no se ve el tiempo cuando antiguamente, yo les voy a contar de que hacia los años 77, 78, era personal del laboratorio el que partía con un carrito y recorría el hospital de arriba a abajo o en toda su extensión tomando las muestras. Eso poco a poco cambió porque tampoco es adecuado, ¿cierto?, de que a un paciente lo sometan repetidas veces a punciones. Entonces se empezó a mejorar el proceso y se fue incorporando otro equipo también como parte de la toma de muestras. Tenemos tomas de muestras que están externalizadas. Hoy día ustedes se meten en las redes sociales y se van a encontrar con cualquier cantidad de empresas que van a tomar muestras, ya sea de PCR, o muestras de laboratorio, y ellos entregan a distintos laboratorios. Mismas personas que de repente entregan para 2 o 3 laboratorios distintos. Tenemos la toma de muestra, ¿cierto?, que es remota, aquella que está bajo la dirección del centro del laboratorio o del centro médico, pero que está a distancia, que puede estar en otro pueblo. Y no olvidemos una toma de muestra que es muy importante y que nos trae muchos problemas, y que es la de responsabilidad del mismo paciente. Aquellas muestras que tienen que colectar en sus casas, donde algunas veces las indicaciones que nosotros damos no son precisas, donde no todos los pacientes conocen el tamaño de una nuez para tomar las muestras de deposiciones, ¿cierto? O no todos los pacientes entienden de que no es llegar y hacer la colección de orina de 24 horas en una botella que no han lavado o que no han calculado el volumen que puede contener, y finalmente nos llegan los pacientes con una colección de 4 o 5 botellas de orina para poder hacerles los exámenes, ¿cierto? Entonces, más o menos como este tipo de estas distintas tomas de muestras es con lo que nosotros nos encontramos. Ahora, nuestros clientes, nuestros pacientes o las personas que van, porque hoy día tenemos que recordar de que hay muchos exámenes que son de orden preventivo y que no necesariamente están relacionados con alguna enfermedad, ¿cierto? En algunos casos lo que necesita la persona es demostrar de que está en una condición sana. Y en esos pacientes nos encontramos con un grupo complejo y muy diverso, porque nos encontramos desde aquellos que tienen muy baja escolaridad o son alfabetos o no entienden el idioma en que nosotros hablamos. No nos olvidemos como un tiempo crisis que hubo con la cantidad de haitianos que hubo en un momento aquí en Chile, y que hizo de que particularmente en el Hospital San Borja, muchos profesionales tuvieran que aprender a hablar creolé para poder comunicarse con ellos. Además que ellos precisaron mucho de atención clínica. Entonces, ellos tienen una disposición y un comportamiento propio de su condición, de no tener
o no entender el idioma, o no tener mucha escolaridad. Tenemos personas que son discapacitadas, con las cuales tenemos que emplear técnicas especiales o darnos el ánimo para llegar a poder atenderlas, de que estén tranquilos. Niños de repente que son del espectro autista y que se ponen muy nerviosos y que cuesta mucho tomarle las muestras. Algunos pacientes inconscientes, ¿cierto? En las urgencias, en los recuperadores, fundamentalmente hospitalizados. Hay otros que leen y entienden instrucciones y hay otros que son demasiado preparados. Y aquí nos vamos a encontrar que los dos extremos son terriblemente complicados y complejos para la toma de muestras. ¿Por qué les digo eso? Porque el que es demasiado preparado, incluso al operador de la toma de muestra le discute que la cosa es así como dice y que le tiene que tomar la muestra nomás porque él leyó y lo vio en internet y tiene toda la convicción de que el asunto es como él dice y requiere las horas de ayuno que él dice y no lo que le están diciendo en la toma de muestra. A diferencia de oportunidades, es algo que nos lleva a pensar en la trascendencia de lo que nosotros estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Las oportunidades muchas veces están dadas en relación a que un examen es menos crítico que otro. O sea, cuando nosotros estamos frente a una persona, ¿cierto?, que está, entre comillas, sano y no viene con un diagnóstico de alguna patología, ¿cierto? El resultado de esa prueba es menos crítica en relación a lo que podría ser un paciente, ¿cierto? En que a veces podría conducir a la supervivencia de él, como son los exámenes que nosotros recibimos de los recuperadores de los servicios de urgencia. Y a veces sucede también que el resultado mismo del examen es el diagnóstico. Entonces, en las diferencias de oportunidades, nosotros también nos encontramos de que vamos a tener un grado de actitud, un grado de adherencia del paciente totalmente distinta. Generalmente el más impaciente es el que no, en el cual no, sus resultados no son críticos, ¿ya? El que viene a hacerse los exámenes de rutina, un preoperatorio, qué sé yo, ese es un paciente como bien, que quiere las cosas como bien apuradas. Y muchas veces el resultado de un paciente que está esperando, ¿cierto?, su recuento de plaquetas para poder someterse a una nueva quimioterapia, nos da una responsabilidad mayor en que nuestra punción tiene que ser impecable de tal manera de que el resultado que nosotros obtengamos después en laboratorio sea seguro para poder llevarnos, ¿cierto?, a lo que necesita el paciente. El diagnóstico y el tratamiento correcto, ¿cierto?, es muy, tiene que ir, ¿cierto?, con los resultados precisos de las pruebas. Y los resultados precisos de las pruebas dependen de que en cada paso que nosotros hagamos haya un manejo adecuado de las muestras de nuestros pacientes, ¿ya? Por lo tanto, la seguridad del paciente la vamos nosotros a concretar cuando nosotros estamos vigilando, estamos constatando cada paso que nosotros hacemos con nuestras muestras. Tradicionalmente, el laboratorio se ha visto como dividido en 3 fases y eso le dan en general en toda la literatura, es como ya preanalítico, analítico y posanalítico, y como que el énfasis mayor siempre se le da
en el analítico. Y de hecho, el gran desarrollo de las máquinas de laboratorio ha sido para la etapa analítica. Yo hoy día, conversando temprano con Marisol, le contaba de que cuando yo llegué a trabajar en Puerto Montt, me tocó que se recibió el primer contador hematológico, y ese contador hematológico contaba blancos y hemoglobina, ¿ya? Después, en el proceso del tiempo y del trabajo, llegué a trabajar al laboratorio del Hospital San Borja, y ya había un equipo que podía leer 3 poblaciones de leucocitos y contaba además la hemoglobina, ¿cierto?, el hematocrito y un aproximado de plaquetas. Después trabajé en el San Joaquín, ¿cierto?, en el laboratorio de la Universidad Católica, y ahí ya había un contador hematológico potente, un Coulter, que tenía 5 poblaciones de leucocitos que reconocía, más las plaquetas, más la hemoglobina, más el hematocrito, o sea, y eso solo en relación a hematología. Lo mismo en química, los equipos estos modulares que se van acoplando, ¿cierto?, que pueden estar trabajando en batch, en línea. Todo ha sido en desarrollo del analítico, donde más se le ha hecho énfasis que estén los controles de calidad, que se usen los calibradores, que se use, ¿cierto?, que se capacite a los operadores, que hayan medidas de mejora cuando los controles de calidad están fuera de rango, pero a la preanalítica no se le ha dado toda la importancia que personalmente creo que tiene. Recordar rápidamente, ¿cierto?, que en general la mayoría de nuestras muestras clínicas para exámenes son líquidas y son sólidas. Y cuando nosotros intentamos definir una muestra clínica, ¿cierto?, decimos que debe permitir una medición, debe permitir una cuantificación, debe permitir alguna identificación, una calificación de diferentes analitos, ¿cierto? Pues, nos puede permitir detectar una infección o la ausencia de microorganismos, ¿cierto? Y puede permitir demostrar la presencia o demostrar la ausencia, es positivo, es negativo, y tenemos un montón de ejemplos para definir de ese modo la muestra clínica. Pero algo que de repente nosotros olvidamos, ¿cierto?, del valor clínico que tiene esa muestra. Y lo que más pasamos por alto a veces, como que lo tenemos internalizado, pero no nos damos cuenta de que eso de verdad es así, el valor médico-legal que puede tener esta muestra. Ejemplos de esto les puedo decir muchísimo. No sé si recuerdan ustedes el caso del cantante de Leo Rey, cuando tuvo un accidente y se tomó la alcoholemia, y finalmente una admiradora suya prestó su sangre para que no saliera la muestra, ¿cierto?, con contenido alcohólico. Identificación de personas, identificación, paternidad. Entonces, el valor legal y médico legal muchas veces nosotros lo pasamos por alto, y si nosotros hacemos como una revisión de cómo era nuestro comportamiento, éramos bastante como light en relación a la acuciosidad con que nosotros debemos manejar estas muestras por estas características que acabo de contarles. Para a las personas que probablemente no son de laboratorio, que de repente no saben
con qué muestras nosotros podemos trabajar, hay ahí un listado, ¿cierto? Y siempre sale algo nuevo en lo que nosotros podemos trabajar. Los adhesivos, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo van a trabajar con un adhesivo? Sí, nosotros recibimos muestras que son tela adhesiva que se coloca, ¿cierto? En los bebitos cuando necesitamos buscar parásitos, así que trabajamos con nuestra muestra, va a ser el parásito, pero pegadito al adhesivo, y ese es de responsabilidad de los padres, no es responsabilidad, no se toman en laboratorio, por lo tanto, tenemos muestras que de repente son bastante críticas y que no son de las que tomamos nosotros, sino que van en la responsabilidad que hablábamos delante de la toma de muestras en los pacientes. Por lo tanto, si nosotros visualizamos el proceso preanalítico, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, de que es de suma importancia el sujeto a quien vamos a estudiar. El otro punto que es muy importante es el recolector o extractor, quien va a ser el que tome la muestra. Y por otra parte, es relevante el entorno, la estructura y las herramientas con que nosotros contamos para hacer nuestra toma de muestra. Aspectos de seguridad del sujeto a estudiar. Y eso es algo que a mí siempre me hace ruido, porque muchas veces está como despegado el proceso, pasa por etapas en las cuales no hay una conexión entre una cadena, ¿cierto? En que no están los eslabones perfectamente enganchados, y tiene que ver en las fases en las cuales nosotros comprobamos la identidad del paciente, ¿ya? Y aquí tenemos que ver esta situación desde el punto de vista toma de muestra propia, aquí toma de muestra delegada, encargada, compartida, porque muchas veces la identidad son muy rigurosos para hacer la identificación del paciente, muy rigurosos. Pero esa rigurosidad se ha aprendido con el tiempo, cuando hemos tenido aquellas suplantaciones de personas, ¿cierto? Aquellas préstamos de bono, porque claro, muchas veces, y tenemos que ser realistas en esta situación, hay una persona que espera que le toque el número, que le tener la oportunidad para hacerse el examen. Vienen vicisitudes que no pudo tomarse el examen, que no sé, que había una huelga, que había un taco enorme, no alcanzó a llegar, qué sé yo. Y finalmente empieza a correr el tiempo y la persona necesita sus exámenes, y muchas veces también por costo, ¿cierto? Por la oportunidad de hacerse a menor costo, había y todavía sucede de que hay suplantación de personas. Y como les digo, muchas veces al estar no bien concatenado el proceso, se presta y la gente sabe dónde está el quiebre. Yo recuerdo en un hospital que habían encontrado una debilidad e ingresaban por urgencia las muestras a estudiar. Entonces no había una corroboración de la identidad, porque venían como urgentes, porque vieron de que en ese minuto no tenía el hospital todas las barreras de seguridad para impedir esas suplantaciones. Y resulta de que en este hospital sucedió que se alarmaron por los valores que salieron en unos analitos y citaron al paciente, y la verdad es que no tenía nada que ver el paciente con la persona que se había hecho de quién eran las muestras de los exámenes. Ya finalmente los resultados eran correspondientes a esa persona, pero habían suplantado a un beneficiario para poder tener a un bajo costo el examen.
Otro tema que es importante tener en cuenta es cuando los pacientes hospitalizados, ¿cierto? Cambian de cama. Y todavía no tenemos en todos los hospitales, no, al menos yo no conozco todavía algún hospital que lo tenga aquí, de los que yo he conocido, que tenga código de barra para identificar al paciente y la toma de muestra. Me han contado que existen en algunas partes, pero de los que yo conozco no lo he visto. Y por lo tanto, me da la impresión de que todavía es un tema que hay en los cuales se produce la confusión de muestra y después se refiere como error de rotulación, pero el error de rotulación partió en una deficitaria identificación del paciente. Otro aspecto a tener en cuenta es la preparación del paciente para su examen. Y aquí nos enfrentamos a los grupos distintos que yo les decía adelante de pacientes que nosotros tenemos, porque muchas veces el paciente que esperó no sé cuánto tiempo para poder venir a hacerse el examen y resulta de que él entendió por las indicaciones, que trató de leer, qué sé yo, y requería 8 horas de ayuno. Y llega al mesón y le dicen, ¿usted con cuántas horas de ayuno viene? Entonces el paciente dice, con 8, porque, pero no, usted para este examen necesita 10 horas de ayuno. No, 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 señorita, me equivoqué porque yo la verdad es que comí como a las 8 y... Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la buena comunicación y con la preparación para el examen. Por ejemplo, algunos exámenes que requieren que no se haya ingerido alcohol el día anterior. Eso debe estar súper claro. Estamos en una sociedad bastante social y que no es poco frecuente de que llegan a tomarse su muestra y no es que hayan bebido en exceso, pero sí tuvieron una ingesta de alcohol. Y hay gente que dice, no, es que no, y no, ¿ya? Entonces, hay otra cosa que el conocimiento del proceso, la educación del paciente. Y yo creo que aquí nos juegan contra. Los criterios economicistas con los cuales nosotros estamos trabajando, nos juegan contra algunos indicadores que después vamos a hablar y que no nos damos el tiempo para educar a nuestros pacientes. En ninguna parte nos damos los tiempos para educarlo y hacer que el paciente sea partícipe de que sea un adherente de su preparación, pero comprendiendo por qué se trata. No es por un capricho, ¿ya? No es por un capricho que se le está pidiendo eso, sino que se le explica por qué y es capaz de entender. Aquellos pacientes crónicos, por ejemplo, que tienen que ir a hacerse su toma de muestra tantas horas antes de su medicamento o tantas horas después de su medicamento, aquellos pacientes que tienen control de inmunosupresores, que tienen que tomarse la muestra en cierto espacio dentro de la última toma de medicamentos, tenemos que darle educación y en eso nosotros fallamos y fallamos como equipo clínico, no solo como laboratorio, no solo como banco, como toma de muestras, sino que fallamos como equipo de salud. La capacidad, ¿cierto?, de que él sea consciente de su condición de salud. La condición de que el paciente nos relate si ha tenido experiencias previas con dificultades. Porque muchas veces el hecho de que el paciente diga, ¿sabe qué? Que en este brazo no me encuentran nunca la vena y necesitamos tomar unos exámenes que son de coagulación, unos prequirúrgicos. ¿Cuál es el afán de insistir en una vía en la cual nosotros sabemos de que no vamos a tener, vamos a tener dificultades y la muestra probablemente nos va a salir alterada? Entonces, toda esta comunicación es importante que se dé entre la toma de muestras y el paciente. O sea, son
elementos de seguridad que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, algunos aspectos de seguridad del operador. Tenemos tomas de muestras que funcionan con técnicos paramédicos, tenemos tomas de muestras que funcionan con enfermeras, la gran mayoría de las tomas de muestras están más carentes de tecnólogos médicos que con tecnólogos médicos presentes, ¿ya? Esa es una experiencia a todo nivel, lamentablemente, para los tecnólogos, es una realidad. ¿Y qué pasa? De que muchas veces en tomas de muestra toman a profesionales recién recibidos. Yo soy de las personas que creo que los profesionales tenemos que hacer experiencia, tenemos que dar la oportunidad para que el recién egresado haga experiencia, pero creo que la toma de muestra no es el lugar adecuado para un recién egresado, a menos que sea muy pila, que sea muy estudioso, porque si no se comprende qué va detrás de la toma de muestra, que no es solo la función y obtener una cantidad de muestra, si no ha recibido la orientación al puesto de trabajo, si no ha generado la destreza manual. Y aquí yo me quiero detener un poquitito. Nosotros en la universidad nos llevaban a la unidad de toma de muestras del hospital a hacer mano. A hacer mano. Ustedes no se imaginan, bueno, en esos tiempos, porque yo sé de que alguien me va a recordar de los años prehistóricos en los que yo salí de la universidad, y sí, es verdad que nosotros muchas veces cuando íbamos a pinchar, las agujas tenían forma como de crochet, y muchas veces las probábamos con el dorso de la mano, y si rascaban la cambiábamos antes de pinchar. En aquellos tiempos les estoy hablando. Así que imagínense la cantidad de gente que tiene que haber quedado traumada porque se hacía experiencia con ellos, se funcionaba y no había esta conciencia, no había este conocimiento de la calidad de la muestra, porque al crecer el tema analítico se ha llegado a una precisión mucho mayor que con los rangos que nos manejábamos nosotros cuando veíamos, ¿cierto?, en un equipo CLED y que hacíamos unas diluciones medias al ojo, ¿cierto? El nivel de dispersión de las muestras, ¿cierto?, ha cambiado muchísimo. La rigurosidad del cumplimiento normativo, y aquí hay un tema bien importante porque muchas veces las personas encuentran atajos para hacer las cosas más rápidas y incurren en errores de procedimiento, como por ejemplo llegar y tomar una jeringa de 10 ml, pasarla rapidita y después con la jeringa llenar los tubos. El uso de protección personal. Yo en este tiempo de pandemia me ha tocado ver algunas tomas de muestras y me he encontrado con algunas tomas de muestras donde están prácticamente astronautas con toda su preparación, ¿cierto? Con máscaras full face, con sus batas impermeables, y me ha tocado ver y me llamó muchísimo la atención, hace menos de un mes, una toma de muestra en la cual me atendió una persona con mascarilla solamente, ¿ya? Y estamos aún en tiempo de pandemia. Los conocimientos de bioseguridad deben ser de toda la gente que trabaja en laboratorio, en toma de muestras, y debiera ser del hospital completo. Deben estar completamente informados respecto a los requisitos de la muestra. Deben tener habilidades blandas para poder comunicarse, para poder comunicar con el paciente. Toda esa comunicación cortita y rápida en el apriete, suelte, apriete aquí, sujete el algodón y todas esas cosas en que no todas las personas lo entienden de buenas a primeras si no se les ha sensibilizado de que es parte de la toma de muestra, que es importante la participación de la persona. Y
Otra cosa que es muy importante y me tocó verlo, me ha tocado verlo en varias oportunidades, de que personal sin experiencia no ha sabido detectar lipotimias y ni hipoglicemias que se han producido, ¿cierto?, en pacientes que han ido a las tomas de muestra y no han tenido una reacción oportuna, no han sabido cómo reaccionar, y finalmente el paciente no lo ha pasado bien. Y finalmente, que hablar de la destreza, ¿cierto?, para las muestras pediátricas, lo que se necesita de que haya personas que tengan experiencia, que se comuniquen bien con los niños, porque la verdad es que da mucha penita cuando los niños, bueno, además que para que coma le dice que va a venir la tía con la jeringa, ¿cierto? Eso es un susto que muchos de los niños han sufrido en su vida, pero que lleguen a la toma de muestra y antes de entrar ya están llorando porque no han tenido buenas experiencias. Entonces, todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta cuando nosotros somos los jefes de un laboratorio, cuando nosotros somos los encargados de esta toma de muestras, de no perder el foco en estas cosas tan importantes que tienen que estar presentes en el personal que trabaja con nosotros, ¿cierto? Los aspectos de seguridad del entorno, y aquí me voy a referir a estructura, infraestructura, ¿cierto? Porque los que pensaban de que esta charla iba a ser de cómo tomar una muestra de sangre están muy errados. Aquí no vamos a ver muestra por muestra cómo se toma, sino que vamos a ver el entorno completo de seguridad que tiene que estar compenetrado para que una toma de muestras sea realmente un gran aporte en el diagnóstico del paciente. La capacidad de identificar y de rotular. Que existan manuales de toma de muestras, pero que los manuales hayan sido leídos. Yo me he encontrado muchas veces, en que le pregunto a una persona que trabaja en la toma de muestra: oye, muéstrame en tu manual dónde está la toma de muestra para uñas. Y, y no, busquémoslo, y no han leído sus manuales de toma de muestra. En general, el aprendizaje en las tomas de muestra es más bien empírico, de experiencia en experiencia, pero pocos son los que realmente han leído y el manual de toma de muestra debieran recitarlo de delante para atrás y de atrás para adelante. El mobiliario adecuado. Qué cosa más terrible cuando uno va o ve una toma de muestra, ¿cierto?, donde la silla es bajita, ¿cierto?, y uno queda como con la mano colgando para allá y no hay cómo, no hay cómo que uno vea si que le van a funcionar o no le van a funcionar. O he visto también que hay pisos, taburetes para los pacientes, ¿ya? Y claro, sin respaldo viene la lipotimia y el paciente, pum, no tiene dónde sujetarse, agarra la mesa y queda la escoba. Los protocolos de aseo, yo de verdad siempre cuento la experiencia de cuando vinieron de España. Les voy a hablar del año 98, mucho tiempo atrás, muchos de ustedes eran bebitos todavía, y vinieron unos españoles que querían comprar plasma chileno. Entonces nos inscribimos los que creíamos que podíamos vender plasma, entender, no vender plasma, no hacer negocio, sino que era un intercambio para obtener hemocomponentes de vuelta, ¿ya? Pero llegaron estos españoles y yo, que en ese tiempo era la coordinadora del banco de sangre de la posta central, me inscribí al tiro porque yo dije, yo creía que estábamos tiki-taka, teníamos muchas cosas, ya veíamos, vislumbrábamos muchos manuales y cosas, y lo primero que llegan los españoles y me dicen, ¿me puede
¿me puede mostrar sus protocolos de aseo, por favor? Claro que me lo dijeron en español, pero yo no sé pronunciar en español. Y yo le digo, ¿protocolo de aseo? No, le dije yo, aquí nosotros se hizo el aseo, usted ve que está limpiecito, puede pasar el dedo por donde quiera, está limpiecito. Entonces, no, me dice, necesito ver el protocolo y saber con qué detergente lavan el piso, qué elementos usan para limpiar los mesones, cómo desinfectan los mesones, cómo... Y ahí a mí se me empezó a ir como que la energía y la sangre se empezaron a ir a los pies. Nunca había pensado en un protocolo de aseo. Y realmente uno se da cuenta cuando va a lugares donde las tomas de muestras pasa la escoba, igual que por la casa, donde mira la suegra nomás y no se hace un programa de aseo con limpieza de repisas, con movilización del material limpio, con esas cosas es importante y me da mucha alegría en aquellos lugares donde lo hacen, pero son los menos. Les voy a contar que son los menos de los que yo he conocido. Material estéril. Muchas veces hay desconocimiento del manejo del material estéril, de la norma 199 particularmente, y se mezcla el material estéril con lo limpio. No hay un concepto claro de que el cartón no es un buen envase para el material estéril. Y discuten, ¿no? Pero si las jeringas vienen en una caja de cartón, entonces, ¿cuál es el problema? Claro, ese es el primer envase, pero cuando yo lo traslado a mi lugar de trabajo, yo voy a usar otro cartón que yo no sé qué cosas tuvo, quién lo agarró, quién lo ensució, y vamos tirando pelusa, y finalmente las condiciones ya no son de esterilidad de los insumos que nosotros necesitamos, que sí estén estériles. La información de la demora en la entrega de resultados, costos y requisitos de la preparación. Eso ustedes van a poder darse cuenta de que lo pide nuestro manual de acreditación. Sin embargo, es una información que no siempre está en la disponibilidad que nosotros necesitamos para que el paciente lo tenga. Y eso hace de que el paciente muchas veces se pone nervioso porque no entiende. Ahora uno va, ¿cierto? Y le dicen, y con este numerito usted entra en internet y saca su resultado. Pero resulta de que no nos olvidemos de que todavía estamos en un país que tenemos analfabetos informáticos. Entonces tenemos que, en unas partes hay QR, ¿cierto? Código QR, entonces uno le saca la foto del código QR y le dice todo, pero no todos. Todavía tenemos que pensar en el método antiguo, porque no todos nuestros pacientes o clientes están en conocimiento de o manejan toda la información en forma digital. ¿Qué otras cosas importantes del entorno? Que haya un protocolo de RCP o de emergencia médica, sobre todo en aquellas tomas de muestra que están lejos del centro asistencial, que están dentro de en mall, en lugares muy, muy, muy apartados de las clínicas, en donde es necesario tener un buen protocolo de cómo vamos a derivar a ese paciente, en que no lo podemos manejar en esta toma de muestra nosotros. Una lipotimia así como muy prolongada, un paciente que viene deshidratado a hacerse sus exámenes y sufre una baja de presión. A lo mejor ese paciente no lo podemos manejar adecuadamente, no lo podemos dejar que se vaya en esas condiciones a su casa. Tenemos que hacer algo y tenemos que tener algo claro de qué hacer y adelantarnos a los hechos, no esperar que nos toque ese paciente, porque con la convicción de que no, si no pasa nunca, no, si no pasa nada, nos vamos a encontrar con esas cosas, ¿cierto? Los protocolos de evacuación en caso de sismo, temblor, violencia, que hoy está siendo cada vez más frecuente.
delincuentes que entran en las tomas de muestras, que saben que en las tomas de muestras se maneja algo de dinero. Es importante que nosotros estemos preparados, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y además cómo llamar, ¿cierto?, a la policía o cómo proceder en casos estamos viendo el día a día de que la violencia ya está desbaratada y están siendo asaltadas las tomas de muestras. Entonces tenemos que tener algo para poder nosotros defendernos. Tener los procedimientos claros, ¿cierto? Tener el protocolo de consentimiento informado, esos exámenes de VIH que requieren un consentimiento, que requieren información, la toma de muestras para temas de paternidad. Tiene que haber consentimiento y tenemos que conocerlos todos los que trabajamos en la toma de muestras. Otra cosa que tiene que haber en el entorno es privacidad para el paciente. ¿Qué cosa más fome o qué cosa más desagradable cuando uno escucha cosas que no quiere escuchar del box del lado? Particularmente aquellas muestras que tienen que ver con su pudor, que tiene que ver con... Deben ser las situaciones manejadas en un ámbito de privacidad, esas muestras para los espermiogramas, toda esa cosa, tiene que haber la condición para que para el paciente siente la confianza para poder tomar su muestra. Disponibilidad de elementos de primer auxilio, está además decirlo, o sea, caídas de repente de pacientes o sitios de punción que no dejan de sangrar y tenemos que colocar una compresa, ¿cierto? La disponibilidad de azúcar para poder manejar una hipoglicemia, ¿cierto? Tener refrigeradores, tener agitadores cuando vamos a tener las muestras mucho rato todavía antes que las llevemos. Algunas que necesitemos que se coagulen rápido y necesitamos colocarlas en las estufas a baño María, ¿cierto? Que necesitamos obtener el plasma, disponer de contenedores térmicos y en aquellas tomas de muestras que están, ¿cierto?, incorporadas en el personal del hospital y que son muestras que se toman en los servicios, los correos neumáticos para transporte de muestras que estén en condiciones. Que la gente sepa cómo funcionan esos correos neumáticos. Esos correos neumáticos, si no tienen el adaptador para los tubos que vamos a enviar, son un peligro público. Y cuando no se sabe manejar el correo neumático, las muestras pueden que terminen en un servicio en que no hay nadie ese día y después no hay quien las pueda sacar de ese lugar. Tiene que tener el entorno la capacidad del traslado en tiempo y en control de temperatura. ¿Ya? Eso uno dice, no, pero es de perogrullo, pero la verdad es que no siempre se da así la situación. Nosotros, ¿cómo vamos a visualizar la seguridad en todas estas cosas? Primero, que nosotros solamente vamos a recibir las solicitudes de exámenes que sean claras, con individualización clara del paciente y con el diagnóstico y firmado por el profesional solicitante. No nos olvidemos que particularmente en los hospitales, muchas veces las solicitudes no vienen firmadas por el profesional, sino que vienen firmadas por alguien del equipo que gentilmente apura la cosa mandando la orden, pero cuando después se produce un problema, entonces se dice, pero yo no lo firmé, no sé quién lo habrá mandado, quién lo dijo, qué sé yo. Las indicaciones de preparación del paciente tienen que ser validadas. Hay indicaciones que están escritas, que salen en internet y que claramente no están validadas, están hechas de profesionales para profesionales.
particularmente en aquellas muestras en que tiene el paciente que ser el que en que las toma, tienen que ser escritas en el lenguaje sin ser groseros, sin usar un lenguaje como muy poco adecuado, pero tiene que ser comprensivo y uno tiene que validar estas indicaciones pasándoselas a la gente para que lo entienda. Porque muchas veces hay indicaciones que parten con no tal cosa, no lo otro, no lo otro, y la gente, acuérdense ustedes de programación neurolingüística, que el no al principio de una frase cuesta mucho entenderlo. La seguridad nosotros la vemos cuando tenemos un sistema de identificación del paciente que sea eficiente, que tengamos un sistema de rotulación que cruce los datos con la orden de trabajo. Y aquí es importante de que no hayan quiebres. Muchas veces los laboratorios que están insertos en un centro de salud, en un hospital, se manejan con un sistema informático que no es el mismo de la caja y muchas veces no conversan esos dos sistemas informáticos y la información del paciente no pasa suficientemente bien. Debemos tener un instructivo de rotulación rápido que digan para qué lado se pone la etiqueta, cuál es el orden de la información que nosotros vamos a colocar y de tal manera de que si en algún minuto falla el software de rotulación, la información que nosotros vamos a colocar a mano en esos tubos esté estandarizada, que todos coloquen lo mismo y que no genere inconvenientes, que no genere demoras. Nosotros cuando hablamos de un examen crítico de gases arteriales, estamos hablando de minutos en que nosotros necesitamos el resultado. Por lo tanto, si no tenemos la capacidad de rotular adecuadamente, el tiempo que se pierda en identificar a ese paciente a posteriores va a ser tiempo que va a ir en contra del tiempo que se requiere de la información. La utilización de los tubos de acuerdo a lo que dice el proveedor. Hay entidades, hay laboratorios, hay toma de muestras que usan el tubo de descarte, que lo usan como un tubo de seguridad y un tubo en caso de que falte alguna muestra. Otros no lo usan porque le suben los costos. Tenemos que seguir las indicaciones del proveedor, tenemos que utilizar frascos estériles para las orinas y otras muestras, porque si lo trae en un frasquito de la casa, le pasa a usted agüita caliente y lo trae, porque seamos realistas. Tomas de muestras con toma de orina son las menos. Confiamos en el paciente que va a traer en un frasquito limpio, ¿ya? Estamos en el 2022, como decimos ahora, pero para estas cosas todavía estamos arcaicos. Todavía tenemos que recibimos orina, con la cual hasta se van a hacer antibiogramas y viene en un frasquito lavado por la señora o por el caballero. La condición de traslado y de mantención a temperatura hay que seguir las indicaciones del proveedor y cruzarlas con los requerimientos de las técnicas que nosotros vamos a trabajar. La seguridad la visualizamos eliminando los cortopunzantes según REAS, utilizando los sistemas de vacío, ojalá con retracción de aguja post-extracción. Las agujas con capucha que le llaman en alguna parte. Con eso nosotros tenemos la certeza de no tener accidentes cortopunzantes, particularmente en el operador y más importante en las personas que después retiran los cortopunzantes y los llevan a los lugares de acopio. También es importante en la seguridad, ya lo habíamos nombrado, los correos neumáticos funcionantes, y con capacitación. O sea, el correo neumático requiere capacitación, requiere un control centralizado, porque 24 horas tiene que funcionar y no todas las estaciones
del correo neumático, la gente está 24 horas, entonces algunas veces la muestra se fue a otro lugar y ahí quedó hasta el día siguiente. La seguridad nosotros la vemos en nosotros mismos, cómo nosotros nos protegemos y también cómo nosotros vemos el entorno. El ciclo de mejora, el ciclo de Sheward, de todo el que entre a trabajar en calidad, ¿cierto? Arma el ciclo de mejora a su pinta y le va colocando algunas cosas. Y realmente es como tan gráfico, como tan claro de lo que nosotros tenemos que hacer, que este ciclo de mejora nosotros lo tenemos que incluir en la toma de muestras. Y para eso, ¿qué es lo que les propongo yo? De tener un chequeo de calidad, de tener porque nosotros en este minuto podemos trazar las muestras en tiempo, pero no podemos trazar las muestras en la condición cuando fue obtenida, cuando fue almacenada, cuando fue transportada, cuando entró al procesamiento y si la calidad de la muestra fue realmente lo que nosotros necesitábamos que fuera esa muestra. Y yo les propongo hacer instaurar en sus laboratorios, aunque sean algunas muestras trazadoras, para hacer un chequeo de calidad de que se estén dando las condiciones adecuadas de sus muestras, para poder efectivamente decir, no, yo realmente hago la preanalítica en las condiciones que se requiere y yo valoro, le pongo puntos a cada una de las situaciones que voy a evaluar y defino, este es mi puntaje de trabajo en mi toma de muestra. Indicadores de gestión y calidad que a uno se le pueden ocurrir, hay muchos, pero partimos, ¿cierto?, con los de gestión, que están los costos generales, el costo por muestra, el rendimiento de muestras por hora. O sea, uno dice, oh, pero ¿cómo? Sí, en aquellas tomas de muestras en que se trabajan grandes volúmenes, es importante que el operador tenga un rendimiento de tantas muestras por hora, porque si no los pacientes se aburren esperando. Más ahora que estamos como más con el tema de hora solicitada, ¿cierto? Hora reservada para la toma de muestras, tenemos que ser bien claros, esta persona rinde más o menos tantos pacientes por hora. Indicadores de calidad, de muestras aceptadas, muestras rechazadas, pacientes recitados. Y aquí les hago la aclaración, no es que los pacientes vengan a recitarnos, ¿no? Sino que nosotros tuvimos que llamarlos de nuevo. Ese es un indicador perverso, es un indicador súper malo, es un indicador que atenta contra nuestros pacientes. Tener que volver a tomarse la muestra, a prepararse de nuevo, a trasladarse y llegar al lugar, es realmente muy poco deseable. Hay un indicador que yo algunas veces que he conversado con colegas se los propongo, y que es el paciente con rechazo de una o más muestras, que diferencien si fue una sola la muestra que era para rechazar y el resto de las muestras estaba ok, de tantas muestras tomadas, porque ojo, que todavía no hay claridad entre todos los colegas en relación a tubos o muestras, ¿ya? Porque de un mismo tubo nosotros podemos sacar para muchos analitos y la muestra va a ser para el anelito, los motivos de rechazo. Y un indicador que para mí es un indicador fantasma y que es un indicador que me molesta muchísimo cuando lo he conversado con los colegas, las muestras reemplazadas. No, es que yo igual tomé la muestra que tenía el otro colega en hormona y me sirvió y lo utilicé. No, es que yo igual le crucé los datos con la colega de reumato y me dio la cosa. Pero estamos tapando el sol con un dedo, porque esas muestras van a seguir siendo mal tomadas o van a seguir incurriendo en el mismo error.
Entonces, no, es que es una lata tener que ir al software y colocar, rechazar la muestra, y yo la reemplazo nomás. Entonces, si nosotros hablamos de cuántas muestras tenemos rechazadas, debiéramos tener en cuenta de también cuántas muestras fueron reemplazadas, cuántos tubos reemplazamos nosotros en nuestros procesos. Y un indicador de calidad que es bastante decidor es el retraso de informes por causa preanalítica. Informes que, tal como decíamos, en algunos pacientes se necesita un resultado casi inmediato y que por problemas analíticos nosotros lo estamos demorando. Aquí les voy a dar un listado de indicadores que ustedes, en general, mi pensamiento de los indicadores debe ser como en positivo, pero hay mucha gente que le gusta expresarlos al otro lado, o sea, muestras aceptadas o muestras rechazadas, ¿ya? Y yo les voy a nombrar, porque muchas veces la gente se queda en muestras rechazadas y listo, y no se les ocurre, no trabajan más allá, más en profundo. Y, por ejemplo, exámenes rotulados adecuadamente, o a usted le gusta que expresarlo por negativo y en número más chiquitito, equivocadamente. Muestras tomadas en los contenedores apropiados o inapropiados. Tubos al vacío llenados con jeringa. Este indicador es muy decidor. Es un indicador al cual nosotros muchas veces hacemos ojos que no ven, corazón que no siente, y después nos generan muestras coaguladas, muestras hemolizadas y también operadores que se puncionan con la aguja de la jeringa. Indicadores como lipotimias e hipoglicemias recuperadas, ¿cierto? Muestras extraviadas, muestras no obtenidas. A veces cuando hemos tenido pacientes que sencillamente no pudimos sacar la muestra. Es un indicador de seguridad del paciente, que puede ser bueno o puede ser malo según como nosotros lo estemos evaluando, ¿cierto? Si fue no obtenida porque el paciente no reunía las condiciones, o si fue no obtenida porque no pudimos encontrar la venita para poder tomar la muestra. Indicadores de muestras que evidencian una preparación inadecuada, ¿cierto? Las orinas contaminadas, los hemocultivos contaminados, los espermiogramas. Ahí hay mucha cosa que trabajar. Indicadores que son para reflejar o no reflejar la seguridad apropiada también, muestras de sangre hemolizadas, porque utilizamos, ¿cierto? La jeringa, muestras con volumen adecuado o inadecuado, muestras con sangre coaguladas o con microcoágulos que muchas veces al puncionar con la jeringa o al obtener sangre arterial, sucede que la sangre va con microcoágulos, ¿ya? Porque no se alcanzó a suspender el anticoagulante adecuadamente. Los accidentes cortopunzantes con fluidos de riesgo de los operadores, las muestras derramadas porque se dio vuelta en el contenedor, ¿cierto? O se cayó el contenedor, la caja térmica, y se quebraron los tubos. Son los riesgos que corremos nosotros en el día a día. Detrás de todos esos indicadores, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Expertise del operador. Entendimiento de las instrucciones por el paciente, ¿cierto? Si es que la educación ha sido con las indicaciones claras. Respeto por los procedimientos y la disciplina, el lineamiento institucional. Planes de mejora cuando hemos detectado oportunidades de mejora en relación a los hallazgos. Muchas veces, yo recuerdo que en una toma de muestra, no habían dado cuenta de la razón, de dónde venía la cantidad de muestras hemolizadas que había. Hasta que se encontró que era porque el operador no usaba el sistema del vacío y usaba la jeringa. Resulta de que se hizo la intervención y hubo un ahorro
considerable en esa toma de muestra, porque en esa toma de muestra utilizaban la camisa, ¿cierto? Utilizaban la mariposa, sacaban con jeringa y después entonces traspasaban a los tubos. ¿Qué pasó? De que se ahorraron las jeringas de 10, que igual tienen un valor, se las ahorraron, siguieron usando las mismas mariposas, no tuvieron problemas, ahí no hubo cambio de valores, se usaron menos jeringas y hubo un ahorro considerable y hubo una mejor calidad de muestras que se visualizó en todo el laboratorio. El usar los insumos de acuerdo a las necesidades, muchas veces los ahorros nos provocan problemas. Entonces es importante tener algún margen para utilizar los insumos de acuerdo a las necesidades y no estar haciendo ahorro en esta fase que es tan importante. Detrás de estos indicadores debe haber un respeto por las normativas de las infecciones asociadas a la atención de salud, y también detrás de estos indicadores hay una condición de estructura adecuada, cajas térmicas, los vehículos, correos, cadena de frío, y particularmente me quiero referir aquí a los vehículos, cuando los vehículos son los que transportan con el estafeta y van a dejar las muestras, pero además tienen que pasar a dejar un sobre no sé dónde. Además tienen que pasar a una farmacia a comprar otras cosas. Además tienen que ir a otro lado porque cuando llevan las muestras tienen que... Y en definitiva, el vehículo era un multiuso y como no tenían la capacidad de que las muestras eran lo más importante, hicieron todas las otras cosas antes que ir a dejar las muestras. Y cuando llegaron, la toma de muestras estaba cerrada, la recepción del laboratorio estaba cerrada, las muestras no se pueden mantener hasta el otro día y tenemos que hacer todo el proceso nuevamente. Detrás de estos indicadores está la intención por conseguir resultados. Y eso a mí no me hace mucha gracia, de que el hecho de, no, es que yo tengo que dar un resultado a como dé lugar. No, señor, tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender en qué minutos vamos a necesitar una nueva muestra y no sigamos probando y probando y pasemos la muestra de nuevo a ver si es que ahora nos da. Eso a mí no me llena. Creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de pedir y exigir una nueva muestra cuando nosotros tenemos dudas de qué es lo que fue, qué pasó con la muestra anterior, muestras diluidas de repente que vienen de los pisos, que se tomaron en la misma línea donde estaba pasando algún medicamento, donde estaba pasando algún suero, ¿cierto? Detrás de estos indicadores está el trabajo en equipo, el liderazgo en las ISO se habla de los dueños de los procesos y muchas veces en las tomas de muestra hay una desconexión total entre la toma de muestra y el laboratorio. Son dos entidades distintas que incluso tienen hasta dependencias administrativas y técnicas diferentes. Muchas veces la gente que trabaja en toma de muestra no conocen el laboratorio por dentro, no sabe cuál es realmente la importancia del trabajo que hace. Al estar ausente el dueño del proceso como partícipe de la toma de muestra, al estar el tecnólogo fuera de este proceso, no puede tampoco ser que el laboratorio esté separado y no esté pendiente de ver cómo se hacen las cosas. Por eso, creo yo de que hay criterios que algunas veces son economicistas sobre la seguridad del paciente y hay un desconocimiento de la relevancia de la toma de muestra. Aquí me voy a detener un poquitito, que son factores que son poco cooperadores en la relevancia de la toma de muestra. Una, el sistema sanitario está trabajando para la acreditación, para la reacreditación, qué sé yo, y si nosotros vamos a los manuales de acreditación, nos vamos a encontrar de que no hay exigencias como técnicas propiamente tal
en relación a las tomas de muestras, que nosotros pudiéramos manejar mejor el tema, ¿cierto? Pero nos piden que haya un indicador en relación a rechazo de muestras. Eso es lo que nos piden, un indicador. Y con que lo tengamos, y alguien dijo de que la OMS decía menos del 3%, y todos decimos, mientras tengamos menos del 3%, estamos bien. Pero estamos bien en un laboratorio industrial, pero cuando estamos en un laboratorio, ¿cierto?, chiquitito, donde cada uno ha estado ahí, es parte del equipo, es complicado que haya un 3%. Y es complicado cuando a mí, como paciente, me toca ser parte de ese 3%, ¿ya? Estamos visualizando siempre la toma de muestra como una parte de una unidad de apoyo, como que está fuera, como que están como colgando del proceso clínico. Y ya vimos al principio, casi el 90% de las patologías, ¿cierto?, requieren de un resultado de laboratorio. Y creo también que nosotros los tecnólogos hemos sido muy pasivos en todos los cambios que han habido en relación a las tomas de muestras, porque la gran mayoría de los tecnólogos nos gusta más estar con el equipo, estar dentro del laboratorio mismo, ahí manejando los equipos, manejando todo el proceso analítico, más que en el preanalítico. Debemos ser muy críticos en eso. Yo los llamo como seguridad del paciente a que no veamos el flujo de los procesos así horizontal, preanalítico, analítico y posanalítico. Yo los llamo a que veamos que la pirámide que nos va a llevar a un resultado seguro, a un resultado que dé confianza y que nos ayude a todos, es en el que la preanalítica ocupa una base y sobre la cual se construye la analítica y la posanalítica. Cuando uno piensa en subir en moto en esta cuesta, ¿cierto?, para ir a Mendoza, requiere de cuidados, requiere de conocimiento, requiere de autocuidado y cuidado para el resto de los automovilistas que van, en especial cuando nosotros queremos hacer este tramo en moto. Así es que muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido una opción, un grato momento, con emoción, con todo. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Hugo y Danielita. Besito. Muchísimas gracias, Adriana. Muy, muy buena la presentación, con un montón de puntos que nos hacen reflexionar sobre la importancia de ver incluso pequeños detalles que pueden tener un gran impacto en los resultados y en la calidad de la atención de nuestros pacientes. Hay varias preguntas que te voy a leer o algunos comentarios igual. Primero, don Guillermo Quiroga dice, además de la estandarización de los procedimientos implícitos en los manuales de muestra, también hay que educar la seguridad del paciente asociado a la preanalítica en las distintas carreras de la salud. Ese es como un comentario que él realiza para que tú también lo puedas complementar un poquito. Es que lo comparto plenamente. Creo que las mallas curriculares de las carreras de la salud Adriana, se ha perdido. un segundito, deja de compartir pantalla para que podamos vernos nosotros. Sí. Continúen. ¿Me dices? Estamos todavía compartiendo. ¿Sí? Sí. Ok. Por ahí hay una pestañita que dice dejar de compartir. No. Ahí. Ahí sí. Ya. Perfecto. Sí. Entonces, te decía de que yo comparto plenamente con Guillermo su apreciación. Yo creo que las mallas curriculares de las carreras de la salud han perdido la visión sobre la seguridad del paciente. De hecho, nosotros en tecnología médica, en los años prehistóricos, cuando yo estuve, teníamos enfermería 1 y enfermería 2.
hoy día no están esos conocimientos en tecnología médica. Por lo tanto, tampoco en enfermería, en mi tiempo, ellos pasaban por las tomas de muestras, pero viendo la relevancia de la toma de muestras y los procesos en laboratorio. O sea, yo creo de que esa cosa de hacernos tan individuales y tan individualistas y tan perfeccionistas y tan especialistas nos han hecho perder el norte de que estamos con una persona que requiere de la seguridad para su tratamiento. Si las carreras debieran complementarse una con otra y no ser eslabones perdidos que en un minuto chocan uno con otro. Es súper bueno eso de poder reforzar en los alumnos y en los profesionales en formación también el compromiso con la seguridad de los pacientes, porque eso también lleva a tener mejores profesionales cada día. Acá hay otro comentario, Adriana, que dice, ¿qué rol le da a la simulación clínica en la toma de muestras? Yo creo que la simulación en parte está dando un gran apoyo para todo lo que nosotros nos vamos a enfrentar, pero yo creo que la parte de la habilidad blanda, la habilidad de comunicación en la simulación no se produce. No se produce. Y yo creo de que tenemos que tener instancias más participativas, tenemos que tener instancias más de conocer dónde estamos. Y el Fantoma no tiene todas las condiciones de bien para cuando quieren practicar, de función, para partir, ok, pero eso no es todo, si la función no es todo. Así es, ¿no? Se pierde, y que el paciente puede reaccionar de mil formas y el Fantoma no tiene ninguna reacción. Y esas reacciones son las que a veces descolocan un poco al profesional que está ahí, más que la técnica misma, que uno la puede saber muy bien, pero alguna reacción ahí te deja como en blanco. Así que es importante también reforzar la práctica clínica más que solamente reemplazarla a lo mejor por alguna simulación clínica. Hay otro comentario que dice responsabilidad de instituciones de educación superior en entrenamiento de habilidades para el tecnólogo médico, que es como parecido a lo que ya estaban consultando. Sí, yo Y la creo que, última, dígame nomás, sí. no, yo creo que en general la educación como que ha perdido la capacidad de entregarnos formación en la parte humana. Sabemos, yo siempre les decía a los alumnos, ustedes saben hasta de la alcachofemia, del gen que provoca que la alcachofa pase de verde a verde oscuro. Ustedes son capaces de decirme eso, pero no son capaces de decirle a un paciente, ¿sabe qué? Que yo necesito, para tomarle un buen examen, necesito que usted se coloque en esta parte, que se siente así. No, eso no, como que pretenden de que el paciente lo sepa. Y no es así. Nosotros somos los dueños del proceso, nosotros somos los que tenemos que orientar a ese paciente. Y yo creo que educación, así siendo bien críticos, la educación en general, se ha perdido la entrega de todos esos ramos que hacían de la capacidad de comunicación una herramienta importante en nosotros. Sí, eso también se potencia en el posgrado, porque seguimos especializándonos y subespecializándonos en algo que nos va alejando a veces mucho más de los pacientes. Así Hay es. otra consulta que dice, ¿cuántos de los errores de un tecnólogo médico son administrativos, según tu experiencia, lo que has visto, lo que has vivido? Errores administrativos. ¿Qué vamos a entender como errores administrativos? Porque errores administrativos está desde la programación del personal que yo voy a tener a disposición, ¿cierto? Y no lo comuniqué adecuadamente, la disposición de los insumos que yo voy a tener, porque enfoquémonos solo a la toma de muestras, no nos amplifiquemos a otros lados, errores administrativos de desconocimiento de normativa legal de repente,
Pero yo, más que errores administrativos, yo lo que siento, y esto me hago responsable yo de este sentir, es que los tecnólogos nos hemos despreocupado de la toma de muestras. Como que entraron las enfermeras, y bien que hayan entrado las enfermeras. Somos pocos los tecnólogos que vibrábamos con la toma de muestra bajo nuestra dirección. Si ustedes ven y revisan los establecimientos a lo largo del país, estamos como ausentes. Directores técnicos y de laboratorio, pero la toma de muestra es complemento de la unidad de apoyo. Como tú bien decías, es responsable de hasta un 70, un 60 y tanto por ciento del error, y esos errores todos los asumimos nosotros mismos al momento de firmar un resultado. No nos hacemos Así es. cargo. Tenemos dos preguntitas más, que es un comentario más bien de Francisca Maldonado, que dice: verdad, no es lo mismo atender a una persona que un fantoma, porque los fantomas tienen excelente vena. Patricia Segura le dice: deberíamos ser muy responsables en las tomas de muestras, es algo tan importante que el paciente depende de los resultados de sus diagnósticos definitivos, que es un poco lo que estábamos conversando, de asumir de que ese error no existe, porque eso hacemos al no hacernos cargo de una posible error, ¿cierto? Es que asumimos que no existe, y lejos de no existir corresponde a más bien la mitad del error que estamos introduciendo al momento de firmar un examen. Entonces, sí existe, hay que aceptarlo, como todo lo que existe, para poder arreglarlo. Así que eso. No sé si quisieras hacer algún comentario de cerrar, Nani. Ya no tenemos más comentarios ni consultas. No, solo el deseo de que haya sido provechosa la instancia. Solo agradecer a la Fundación de que nos permita llegar a muchos lugares, ¿cierto? Con esta idea, porque a lo mejor no todos comparten la visión que yo les planteé en esta presentación, sino que esto es producto de la experiencia, producto de muchos años de carrete y producto también de las experiencias personales. O sea, el otro día me tocó ir a tomarme un PCR y en una toma de muestra, y me indica la persona que usted lleva ayuna más de 1 hora. Y yo dije, pero si es PCR, le digo yo, sí. No, es que nosotros aquí exigimos ayuno de 1 hora para el PCR. Ah, sí, sí la tengo. Entonces, como corolario, es que nosotros tenemos que tener en cuenta de que tenemos pacientes que van a ser complicados porque no nos comprenden, no saben, y pacientes que son muy preparados y que saben los riesgos que corren al no cumplir las exigencias, ¿cierto?, de las tomas de muestra, porque realmente no, yo como profesional encontré que no tenía ni ton ni son el tema de que tuviera 1 hora de ayuno. Después me dijeron, no, es que igual como ahora estamos tomando muestras faringe, entonces igual es desagradable que haya el resto de comida. Ah, ya, ok, listo. Pero tenemos que enfrentarnos a esos dos tipos de pacientes, y nosotros somos los especialistas, nosotros somos los que sabemos, y nosotros somos los que tenemos que responder por ese resultado. Así es que gracias Marisol, gracias Hugo, y a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Muchísimas gracias, Adriana. Un gusto acompañarnos hoy día en esta transmisión especial. Especial digo porque está dedicada a la analítica, al laboratorio, a cómo desde ahí podemos impactar, como he dicho, positivamente en un resultado, en un diagnóstico, en un tratamiento, en un seguimiento de alguna enfermedad crónica, tomarle la importancia que se merece según nuestro punto de vista, y poder comunicarlo a través de esta plataforma es de verdad muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias por la instancia, y muchísimas gracias también a todos por acompañarnos.